Señoras y señores, vamos a ir cerrando esta jornada especial, una jornada jurídica. Anoche fue una jornada típicamente de salud, hoy es específicamente jurídica y específicamente, más aún todavía diré, del Tribunal Constitucional. Otra enorme responsabilidad, entrevistar a un historiador del derecho, a un hombre que ha hecho muchísimo de verdad, hoy magistrado del Tribunal Constitucional y arequipeño por añadidura, el doctor Carlos Ramos Núñez, director ejecutivo del Centro de Altos Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctor Ramos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, teleaudiencia. Muchas gracias por permitirnos este diálogo. Lo específico es que el Pleno del Tribunal Constitucional, ustedes los señores magistrados vienen para la audiencia del día de mañana, pero en esta noche se presenta una obra que de alguna forma ya ha sido difundida y conocida, la Constitución Peruana comentada de Luis Felipe Villarán. Voy de frente al grano porque esta es una lección de derecho íntegramente. ¿Qué significa Luis Felipe Villarán para el constitucionalismo peruano? Mire, Luis Felipe Villarán es una figura cumbre del constitucionalismo peruano. Podría decirse de que Luis Felipe Villarán, Toribio Pacheco, José Silva Santisteban, José María Quimper, ¿no es cierto?, son figuras centrales del constitucionalismo decimonónico, ¿no? Es decir, hay que partir de la idea de que la Constitución no es solamente un documento, es decir, no solamente es un asunto de carácter contemporáneo, no solamente atañe a cuestiones de naturaleza coyuntural, no solamente tiene que ver con el tiempo presente, tiene que ver con una tradición histórica. La Constitución es también eso, es tradición, es historia. Entonces, la idea del Centro de Estudios Constitucionales al publicar el libro de Luis Felipe Villarán, que comenta la Constitución que más duró en el Perú, sí, la de 1860, entonces se sitúa dentro de una perspectiva, ¿no es cierto?, que busca reivindicar, rescatar el constitucionalismo peruano. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Lo cual no está mal, ¿no? Ideas, digamos, alemanas, norteamericanas, ¿no es cierto? Y eso ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, son objeto de recepción jurídica, ¿no es cierto? Nosotros las tomamos, las discutimos, pero muchas veces esa recepción es mecánica, ¿no es cierto?, sin considerar la tradición constitucional nuestra. Entonces esta biblioteca que se llama Clásicos del Constitucionalismo, que empezó con la publicación de Toribio Pacheco y después con la publicación del libro de José Silva Santisteban, y esta noche presentamos el libro de Luis Felipe Villarán, La Constitución Comentada, lo que quiere es eso, rescatar esa tradición. ¿No es cierto? Villarán, sin duda, es un autor que yo lo situaría como un hombre de centro. Yo diría que era un hombre de centro radical, porque no abrazaba un liberalismo, digamos, en esa época, digamos, muy de moda, rusoniano, ni tampoco tenía una posición conservadora como la de Bartolomé Herrera, ¿no es cierto?, que era nada menos que el presidente de la Asamblea Constituyente que dictó la Constitución del año 1860. Doctor Carlos Ramos, si el Perú históricamente no ha tenido, digamos, primaveras democráticas prolongadas, a las justas sí hemos pasado en este periodo la corta elección de un presidente, ¿por qué duró tanto la Constitución de 1860? Yo tengo la impresión, y esto naturalmente a título de hipótesis, que tenía un carácter realista, tenía un carácter práctico. Mire, la Constitución de 1823 era una constitución que abrazaba los ideales rusonianos, es decir, el pacto social. Pero irónicamente se dictó en plena guerra de la independencia. Era natural que esa constitución muy liberal, yo diría hasta casi libérrima, ¿no es cierto?, no tuviera posibilidades de arraigo, habida cuenta que el país vivía una situación sumamente difícil. Las tropas aún no habían sido desterradas, ¿no es cierto?, las tropas españolas, la victoria de Junín y Ayacucho todavía no se había producido. Entonces, lo primero que hicieron los constituyentes fue dejar en suspenso la Constitución una vez que Bolívar pisó territorio peruano.
Lo mismo pasa con la Constitución de 1856, ¿no? La Constitución de José Gálvez, que era una constitución liberal, incluso solamente 2 constituciones proscribieron totalmente la pena de muerte, la de 1856 y la de 1867. Pero en muchos pueblos del Perú no la querían, ni siquiera la juraron como entonces exigía. Entonces, solamente duró 4 años la Constitución de 1856. Yo diría, la Constitución de 1860 se encontraba a medio camino entre los postulados aristocráticos, digamos, de Bartolomé Herrera, y los ideales liberales de Gálvez, también, por ejemplo, de José Gregorio Paz Oldán, de Manuel Toribio Ureta. Tu carácter práctico hizo que durara hasta el año 1920. Ciertamente que hubo una reforma muy importante el año 1915, que fue la introducción de la libertad de cultos. Doctor Carlos Ramos, cada constitución tiene una particularidad. La docena de constituciones que tenemos es realmente particular, pero la de 1860, en el artículo 1 es algo, digamos, especial, sui generis, porque dice que la nación peruana es la asociación política de los peruanos. ¿Qué cosa quería decir con esto? ¿Qué interpreta Villarán con este primer artículo? Esa asociación política de los ciudadanos peruanos. Mire, el constitucionalismo predominante en esa época recibía las ideas de Benjamín Constant. Y entonces había la idea de articular una nación. Es decir, porque al final la nuestra era una nación incipiente, todavía en formación, todavía digamos que se estaba modelando. Entonces el propósito de ese artículo es buscar una cohesión social, ¿no es cierto?, a través de una asociación colectiva que pueda consolidar, ¿no es cierto?, atar cabos a esa realidad dispersa que era el Perú. Una constitución de la otra difiere, evidentemente. ¿Cuál cree usted, como historiador del derecho y ahora magistrado del Tribunal Constitucional y director del Centro de Estudios Constitucionales, que, digamos, es, no sé si la mejor o la que más adecuaba a la realidad peruana de esta docena de constituciones que hemos tenido? Mire, probablemente la más importante desde el punto de vista histórico sea la Constitución de la que fue además artífice Javier de Luna Pizarro, la Constitución de 1828. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los elementos esenciales del constitucionalismo peruano que tenemos hasta hoy se han mantenido. Por ejemplo, un semipresidencialismo, ¿no es cierto? La Constitución de 1828 es la primera que crea la figura de presidente de la República. Es decir, la Constitución de 1820 era desconfiada respecto del Poder Ejecutivo, tanto así que se armó un triunvirato. Y bueno, y la Constitución de Bolívar de 1826 era excesiva porque creaba la figura del dictador, vitalicio, ¿no es cierto?, sobre un modelo romano, pero que no se compadecía con los ideales republicanos de entonces, ¿no? Otro detalle de la Constitución de 1828 es que estableció en el Perú algo que se ha mantenido hasta hoy, el sistema unitario. Claro. Es decir, no se adoptó el sistema federal de gobierno que quería, por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, adversario ideológico de Luna Pizarro, ¿no es cierto?, y que fallece el año 1825 de tal manera que no participa en los debates que llevarían a la elaboración de la Constitución de 1828. Esa yo creo que es una constitución muy importante. Creo que también la de 1860, sin duda, ¿no es cierto? Esa búsqueda de equilibrio entre los poderes, la conservación todavía en ese momento necesaria de la religión católica. Bueno, después la sociedad sería más secular. Pero también una constitución, a mi juicio, importante es la de 1920. ¿Por qué? Porque con ella se rompe el paradigma individualista. Las constituciones del siglo XIX son constituciones de primera generación, protegen las libertades. Precisamente Luis Felipe Villarán, un gran liberal, ¿no es cierto?, un liberal en cuanto a la protección de las libertades, pero no en cuanto, digamos, a los excesos que esta pudiera ocasionar, lo manifiesta de este modo, ¿no?
Bueno, hacia 1920 el escenario cambia, se establece jornada de trabajo por 8 horas, se dicta en 1911 una ley de accidentes de trabajo, se van estableciendo después el derecho a huelga, la sindicalización, años más tarde los contratos colectivos de trabajo. Ese paradigma se rompe, entonces ese paradigma individualista con la Constitución de 1920, que irónicamente es una constitución, digamos, que fue gestada en un régimen autoritario, el de Leguía. La de Constitución de 1933 ratificará esto. Ahora, también la Constitución de 1979 nace de un golpe de Estado. Nace de un golpe de Estado ¿Y a la raíz del 92? Bueno, busca resolver una crisis, ¿no es cierto?, derivada de un golpe de Estado. Pero la Constitución de 1979 es larga, tiene el catálogo de derechos más largo. Eso, por un lado, está bien, ¿no es cierto?, porque es un muestrario de derechos, pero también tenía cierta carga demagógica. Entonces, ahora no puede negarse que la Constitución de 1993, con una serie de defectos, tiene también virtudes. La creación de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, en la de 1900, naturalmente, la consolidación del Tribunal Constitucional, aun cuando el periodo de mandato de los magistrados, a mi juicio, es uno de los más cortos del mundo. Eso sí, ¿no? Después, creo que fue la base de la prosperidad económica que hemos gozado en los últimos 25 años. ¿no? Doctor Carlos, permítame un breve corte comercial chiquitito porque me quedan varias preguntas en el tintero todavía. Estamos con el magistrado Carlos Ramos Núñez, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Regresamos en brevísimos instantes. Disfruta con Claro Hogar de internet fijo de gran velocidad. Contrata hasta el 30 de septiembre internet de 15 megas. Más telefonía fija a solo 59 soles el primer mes. Luego 115 soles al mes. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Vamos a cerrar esto con broche de oro. Doctor Carlos Ramos Núñez, permítame otra vez retroceder al pasado. A su criterio, en los inicios del constitucionalismo peruano ya existía la bicameralidad, ¿cierto? Bueno, la Constitución de 1823 tenía un sistema de constitución de una sola cámara, pero se desdoblaba, ¿no es cierto?, como si fueran dos. Y la Constitución de Bolívar de 1826 era tripartita, tenía 3 cámaras. Tenía, como estaba inspirada en el modelo romano, la Cámara de los Censores, que eran vitalicios, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Tribunos. La primera constitución que establece el sistema bicameral es precisamente la histórica, la de Javier de Luna Pizarro, la de 1828. Han sido bicamerales la Constitución de 1828, ¿no es cierto?, la Constitución de 1834, ¿no es cierto?, la Constitución de 1839, la conservadora de Huancayo. Lo fue también, aun cuando no de una manera muy clara, la Constitución de 1856. Unicameral fue la Constitución que duró muy poco tiempo, menos de medio año nada más, ¿no? Medio año nada más, la Constitución de 1867. Es decir, sistema unicameral en el Perú, técnicamente hablando, sin contar la de 1823, que es media confusa, sería la de Constitución de 1867, que duró medio año, y la Constitución de 1993. Y otra particularidad es que en algunos casos había suplentes de los elegidos. Bueno, en algunos casos se eligen suplentes, además. Bueno, un tema esencial del constitucionalismo peruano del siglo XIX y también de comienzos del XX fue el derecho al sufragio. Es decir, por ejemplo, Luis Felipe Villarán, y aquí tiene una visión más conservadora, se opone al voto indígena, ¿no es cierto?, alegando de que no están preparados, sería la ignorancia. Creo que también tenía que ver con el clima electoral de la época, porque era muy común que hubieran fraudes, ¿no? Basadre ha denunciado eso con suma dureza en sus trabajos, ¿no? Ahora, entre la de 1979, que crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, y la del 93, que crea ya el Tribunal Constitucional, ¿cuánto ha avanzado el Perú? ¿Qué amerita
modificar? ¿Qué es lo que debe hacerse constitucionalmente en el Perú de hoy, ya del siglo XXI? Bueno, yo creo que debe de pensarse seriamente, quizás al menos esto lo digo como persona, no como magistrado, Claro. ¿no es cierto? Pensarse seriamente en la posibilidad de crear un Senado, ¿no es cierto? Creo que sería conveniente, pero siempre y cuando los partidos políticos emprendan también una reforma. Es decir, buscar entre, digamos, yo puedo entender, no sé, y forma parte de la noción de representación que en el Congreso, por ejemplo, en este caso en una Cámara Única, exista pluralidad de actores, ¿no es cierto?, que provienen de distintas actividades económicas, sociales, ¿no? Pero creo que el Senado, si fuera a crearse, a mi juicio debe de ser un centro de debate académico, de alturado, y entonces los partidos políticos tendrían que hacer un esfuerzo por tocar las puertas de los colegios profesionales, de las universidades, ¿no es cierto? Yo creo que de otra manera sería, no tendría mucho sentido la creación de una Cámara Alta, ¿no? Digamos, la Cámara Baja sería una especie de Cámara de Representantes. Claro, así es como la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Ahora, claro, el temor puede ser de carácter presupuestal, que eso suponga un incremento. Bueno, es natural que esto ocurra, hay que ser realistas, pero también esto se puede salvar, ¿no es cierto?, si es que el Senado no tuviera, por ejemplo, más de 30 representantes, ¿no es cierto? Quizás se pueda de pronto comprimir un poco lo que sería la futura Cámara de Diputados, ¿no? Pero creo que hay formas que, ahora naturalmente esto pasa por consensos, ¿no? De hecho, definitivamente. Sí. Doctor Carlos Ramos, un par de preguntas antes de entrar ya a lo que es el Centro de Estudios Constitucionales. La incorporación de figuras nuevas importadas del derecho comparado, del derecho constitucional comparado, como por ejemplo el defensor del pueblo, como el derecho del ciudadano, de la revocatoria del mandato, cosas como esa, ¿han rendido frutos en realidad? ¿Ha sido buena esa amplitud trayendo figuras nuevas al constitucionalismo? Bueno, las recepciones tienen que hacerse con pies de plomo, con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque en su escenario natural forman parte de una cultura, de una realidad distinta, mientras que aquí, digamos, es decir, son amoldadas de una manera, para bien o para mal, a la realidad del país. Pero respecto de figuras como el defensor del pueblo o el propio Tribunal Constitucional, yo diría que han fortalecido muchísimo la democracia, ¿no? Es decir, yo creo que tratándose de la construcción del derecho, tiene que ser una dosis adecuada, ponderada, entre una tradición nacional, local y naturalmente el derecho comparado. Yo no puedo imaginarme ninguna disciplina, ni el derecho penal, ni el derecho civil, ni el derecho constitucional, únicamente elaborado a partir de fórmulas extranjeras, ni tampoco un derecho chauvinista, nacionalista en extremo, ¿no? Una más sobre el tema. Y digamos, ha dado buenos resultados a su juicio el hecho que de un país se incorpore esta figura, de otro país esta otra figura, de otro país otra figura, o hubiéramos tomado finalmente un modelo de constitucionalismo de determinado lugar? Bueno, yo creo que ese sincretismo es una condición sine qua non, no solamente de la cultura jurídica, sino de la cultura peruana, ¿no es cierto? Es decir, y también tanto así que nuestra comida tiene esas características, entonces no debe sorprendernos si el derecho tiene también estos elementos, ¿no? Es decir, pero claro, tienen que introducirse con un sentido, digamos, a mi juicio, por un lado con un sentido de humildad, pero también con un sentido de cuidado y ponderación. Por ejemplo, en el caso de la revocatoria, ¿no? Claro. Yo creo que hay situación, la revocatoria
como tal es una manifestación de democracia directa, como es el referéndum, como es el plebiscito, para evitar que la democracia simplemente se constriña a una votación cada 4 años, cada 5 años, ¿no? Como quien se firma un cheque en blanco. Son importantes, pero ¿qué pasa cuando se extienden tan ampliamente que de pronto para todo había revocatoria? No, ahí sin duda había que ajustar, ¿no es cierto? Exacto. Finalmente, doctor Carlos Ramos Núñez, vaya, felicitaciones por la Biblioteca Constitucional del Bicentenario que le he llamado y la presentación esta noche de la Constitución Peruana comentada de Luis Felipe Villarán. ¿Qué viene después de esto, puntualmente, por favor? Bueno, esperamos sacar el libro de Javier Prado Ugarteche, ¿no es cierto?, que es un proyecto a la Constitución, que será la futura Constitución de 1920. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, la idea de publicar el debate sobre el jurado en el Perú. Es decir, con Mariano H. Cornejo, Manuel Atanasio Fuentes. Y otro proyecto que tenemos en esta parte, digamos, histórica, es la publicación del debate entre Javier de Luna Pizarro, ¿no es cierto?, y José Faustino Sánchez Carrión, entre el sistema federal y el sistema unitario de gobierno, ¿no es cierto? Y bueno, pero además tenemos publicaciones no solamente de carácter histórico, ¿no?, sino hemos publicado el 6º tomo de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, que comprende, digamos, de junio del 2014 a diciembre del 2015. Será un placer. Otro tema que quiero desarrollarlo a futuro con usted es el tema del federalismo o no federalismo en el Perú, por qué no entró y qué cosa cambió la historia. Pero por ahora le agradezco enormemente su gentileza de recibirme. Freddy, muchas gracias. Es un enorme placer y un honor para mí. Señoras y señores, con el doctor Carlos Ramos Núñez, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, cerramos esta jornada. Gracias, buenas noches.